Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Damos gracias a Dios por permitirnos estudiar el capítulo 43 del libro de Isaías. ¿Qué perlas hemos de encontrar en este capítulo? Este capítulo tiene por título Jehová, el único Redentor, el único Salvador de Israel. No hay otro. Dios es el único Dios. Este capítulo nos habla acerca de su misericordia, su perdón y la misión que tiene el pueblo de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. La existencia de Israel solo se debe a la obra de Dios. No hay otra explicación. Cuando los historiadores buscan el origen de Israel, su origen se remonta al Éxodo. Es un origen completamente diferente al del resto de los pueblos. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En los tiempos de Isaías había muchas amenazas para el pueblo de Dios. Recordemos que Asiria, el imperio poderoso de entonces, amenazaba sus puertas. Y Dios le dice con seguridad por medio de Isaías: yo te he creado, yo te he formado. No temas, porque yo te redimí, yo te saqué de Egipto, te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué perla encontramos aquí? Así como Israel es obra de Dios, nosotros somos obra de Dios. Así como a Él les puso nombre, a nosotros también se nos ha prometido dar un nombre. El libro de Apocalipsis así lo revela. Y termina diciendo: mío eres tú, propiedad de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aun cuando se encontrara en las situaciones más adversas, el pueblo de Dios tenía la seguridad de que Dios lo acompañaría para sostenerlo y salvarlo. No se le prometió ausencia de dificultades y aflicciones, sino consuelo y una liberación final. Israel había pasado varias veces por el fuego y por el agua, pero Dios lo había salvado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice Salmo 34, 19. El fuego y el agua muchas veces aparecen en las Sagradas Escrituras como instrumentos purificadores. Números 8, 7. Segunda de Pedro 3, 5 al 7. Hay quienes toman las palabras fuego y agua en forma literal, quienes lo toman en forma simbólica. En la vida del creyente, en ocasiones se da de forma similar, en ocasiones de forma simbólica. Pero todas ellas implican angustia, pruebas. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Quién es
el Santo de Israel, yo Jehová soy tu Dios. En este capítulo, una vez más, también vamos a encontrar la gracia de Dios. Dios haciendo por su pueblo lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Dios otorgando perdón. Dios otorgando salvación. Y aquí él dice, yo Jehová soy tu Dios, el Santo de Israel. Algunos han sugerido que este versículo alude a la caída de Egipto cuando dice, he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti, a Egipto. Los que sostienen que Egipto, Etiopía y Seba fueron entregados a los persas a cambio de la liberación de los judíos del cautiverio babilónico. Recordemos que Ciro expidió el primer decreto que permitía a los judíos que salieran de Babilonia y reconstruyeran su templo. Y la historia también nos habla de Cambises, hijo de Ciro, que conquistó Egipto. La idea predominante aquí es la gran estima en la cual Jehová tiene a Israel. Es su pueblo, pero un pueblo con misión, un pueblo con propósito. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Miren la gracia de Dios. A mis ojos fuiste de gran estima. En Deuteronomio, la declaración que hace Dios por medio de Moisés es, no te escogí porque fueras una gran nación, no te escogí porque fueras el mejor de todos, sino porque Él quiso. Y aquí nos dice, porque a sus ojos de Él fueron de gran estima. Esa era la razón. A nosotros nos ha escogido porque a sus ojos somos de gran estima. Por esa razón. Esa es la razón. Pero algo más. Dice, yo te amé. Por causa de su gran amor a Israel, Dios estaba dispuesto a hacer cuanto pudiera necesitar su pueblo. En los días de Moisés, este amor se demostró cuando los hebreos fueron liberados de Egipto, y en los días de Isaías, cuando fueron salvados de Sennacherib, la muerte de 185,000 hombres en una sola noche. El amor de Dios para con Israel era imparcial, pues Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34. Delante de Dios no tiene valor la nacionalidad, sino el carácter, la entrega. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Gracia. Lo que Dios hace por nosotros cuando nosotros no podemos hacerlo. ¿Quién los va a recoger? ¿Quién los va a traer? Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, pertenecientes a Dios, creados por Dios. ¿Para qué? Para gloria suya. Aquí se incluye tanto a gentiles como a judíos, cuando ellos son coherederos, como dice Efesios 3:6, llamados a ser linaje escogido para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, dice el apóstol, de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Todos los llamados de mi nombre, todos. El evangelio tanto a judíos como a gentiles. Esta perla no lo pierdas de vista. Isaías deja en claro que el evangelio es para toda la humanidad. Israel era la nación amada, era la nación luz que debía sumar, como diría Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, a sus demás ovejas que estaban en otras naciones.
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Se está exhortando a los habitantes de la tierra que hasta ahora habían estado ciegos y sordos en el sentido espiritual a que examinen la prueba de que Jehová es el verdadero Dios y que se decidan a favor de la verdad o en contra de ella. Como dijo Josué en su último discurso: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quién van a servir. Hay mucha gente que es ciego o sordo por decisión propia. Ignora las escrituras. Solo toma la parte que le gusta y la parte que no lo conviene. Lo van desechando. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense y oigan y digan verdades. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Se está invitando a todas las naciones de la tierra a que presenten su pleito ante el tribunal del universo. Tendrán la oportunidad de vindicarse, pero si no pueden hacerlo, se les pedirá que reconozcan que Jehová es Dios y que sus caminos son verdad. Desde ese momento ya no habrá más excusa para la ceguedad. Es el desafío que se nos hace hoy. La palabra de Dios es clara, alumbra, pero muchos insisten en mantenerse en la oscuridad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mis testigos. Todos los que reconocen a Dios reciben la orden de dar testimonio acerca de Él delante del mundo. Dios ha dado muchas pruebas de su divina sabiduría y poder, como lo hizo en Egipto. Las plagas, el cruce del Mar Rojo, el cruce por el Jordán, la conquista de la tierra donde fluye leche y miel. De un modo especial en la antigüedad los judíos deberían haber sido testigos de Dios, un testimonio vivo como nación de que Jehová es Dios. Pero lamentablemente ellos no quisieron. No aceptaron su llamado ser luz para las naciones. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único que puede salvarnos de la condenación del pecado. Dios salvó a su pueblo del poder de Egipto en los días de Moisés y en la época de Isaías del poder de Asiria. Y en todas las edades ha salvado del poder del pecado. Cuando Jesús vino a esta tierra lo hizo con el expreso propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y no hay otro medio de salvación. Hechos 4:12. En Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Y en verdad, hasta el día de hoy, la existencia de Israel como nación es una evidencia clara del poder de Dios. No hay otra. No hay otra. Mientras Israel sirviera a dioses extraños, el Señor no podía manifestar su poder en favor de él. Dios había predicho que llevaría a su pueblo a la tierra prometida, que lo libraría de manos de sus enemigos y que lo traería de nuevo del cautiverio babilónico. Ningún Dios ajeno podría haber hecho estas predicciones. En todas cosas que los hijos de Israel hicieron, escucharon, siguieron o se negaron a seguir, pero en todas ellas vieron la mano de Dios. Dios anunciando el cautiverio, Dios anunciando el retorno, Dios anunciando la nación que los libraría. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entre los hombres, ¿quién puede estorbar a Dios?
Él hace cumplir sus propósitos a pesar de la oposición de los hombres. Asiria intentó destruir a Judá en contra de la voluntad de Dios, y lo que cosecharon fue la destrucción. Aún antes que hubiera día y hora, hay quienes se preguntan, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo surgió Dios? Dios es eterno. Es eterno. Y lamentablemente, la mente finita supuestamente trata de desafiar la existencia de Dios con sus preguntas. Pero así como la mente es finita, las preguntas son finitas. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Como les decía en nuestro estudio de ayer, del capítulo 42, no perdamos de vista que Isaías desarrolló su ministerio entre el reinado de Usías y el reinado de Ezequías. Todavía Babilonia no era potencia. Todavía Israel o los judíos no habían ido a cautiverio. Pero aquí ya se está anunciando: por vosotros envié a Babilonia. ¿A quién envió? Al ejército medo-persa, a Ciro, para liberarlos. La profecía es tan real que se anuncia como si ya hubiera sido realizado, como si ya formara parte de la historia que pasó. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Vuestro rey. Deja que Dios reine en tu vida. Deja que Dios gobierne, sea supremo en tu vida. Aquí resaltan sus atributos más destacados: su carácter, el santo; su poder, el creador; y su autoridad, el rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Ese poder quedó manifestado cuando fue destruido el ejército de los egipcios en el Mar Rojo. Ejército y fuerza. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios había hecho grandes cosas en favor de su pueblo en el pasado, pero esas maravillas serían insignificantes en comparación con lo que haría en su favor en el futuro. Y sobre todo, cada uno debe tener su propia historia, cada uno debe tener su propia experiencia con Dios, cada uno debe tener su propio éxodo, cada uno debe tener su propia relación con Dios. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así como Dios salvó en el pasado, salvaba en el presente, en los tiempos de Isaías, y salva en nuestros días. Esa perla hay que tenerlo presente: ríos en la soledad. Una alusión a las aguas que dispuso Israel en el desierto. La roca dando agua para que el pueblo beba. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Un cuadro muy simbólico en el cual se atribuyen a las fieras las emociones y los procederes de los hombres. El aspecto de todo el desierto sería modificado, hermosos jardines reemplazarían a las arenas ardientes, verdes praderas y fértiles campos ocuparían el lugar de los desiertos desolados, y los animales salvajes del desierto se regocijarían por la maravillosa transformación. Estos gloriosos resultados seguirían a la proclamación del Evangelio en las regiones desoladas en el sentido espiritual. Lo mismo sucede hoy día. Vidas destruidas son transformadas por el poder del Evangelio.
Y todo ello será una eterna realidad cuando Cristo establezca su reino. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas la publicará. Pero no lo hizo. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Por qué Israel prefirió adorar ídolos en lugar del Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Sin el cuidado y la bendición de Dios, Israel nunca habría llegado a convertirse en una nación. Pero el pueblo no sentía aprecio por lo que Dios había hecho en su favor. Israel se dejó absorber por las cosas terrenales y perdió su interés en las cosas de Dios. ¿Por qué la gente prefiere adorar ídolos en lugar del Dios Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Será que nos dejamos llevar mucho por lo que podemos ver y tocar y que nos cuesta ejercer la fe, que nos cuesta mirar por los ojos de la fe? No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Todo ello, los holocaustos, el incienso, eran solo simbólicos. Lo que se buscaba era una relación, la entrega del corazón. Los requerimientos de Dios no habían sido agobiadores. Lo que el Señor pidió a los suyos fue para beneficio de ellos y no de Él. No instituyó la ley ritual para su propio bien, sino para el bien de ellos, a fin de que pudieran entender perfectamente el plan de salvación, cómo es que salva a Dios. Pero ellos se fueron solamente por las formas y perdieron de vista el mensaje, la esencia. No compraste para mí caña. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. En lugar de servir, en lugar de alabar, en lugar de reconocer que el Dios creador era su Dios, se fueron tras dioses ajenos, rebeliones tras rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí está la gracia. Soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso es gracia, eso es hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y no me acordaré de tus pecados. Un perdón total. Isaías presenta claramente a Cristo como el que salva al hombre del pecado. Es Él quien perdona los pecados del hombre. El perdón divino no es meramente una transacción legal que borra del registro los pecados pasados, sino un poder transformador que elimina el pecado de la vida. Al borrar la transgresión, Dios transforma a los pecadores en santos. De ese modo termina realmente con el pecado. La doctrina de la expiación del pecado se presenta claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y su promesa es: no me acordaré de tus pecados. Esto ocurre una vez que los pecados son confesados, abandonados y perdonados. Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Ezequiel 18, 20 y 21. Las palabras que Cristo dirigió a la mujer sorprendida en pecado son para todos. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 11. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Entremos en juicio. Isaías emplea una frase legal de la época para convocar al pueblo de Israel a que comparezcan ante el tribunal divino y que se justifiquen. ¿Y qué podrían decir? ¿O qué podríamos decir nosotros a nuestro favor? Nada.
Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y oprobio de Israel. Tu primer padre, Adán, pecó, el padre de la raza humana desde cuyo tiempo el pecado ha existido en el mundo. Y los enseñadores, los maestros, los custodios de la ley también pecaron. En lugar de dirigir al pueblo a Dios, los llevaron al extravío. Por tanto, dice, yo profané. El castigo había caído sobre el pueblo de Judá por causa de sus transgresiones. Los paganos los habían vituperado cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon a Jerusalén. Consecuencias del pecado. ¿Qué perlas has encontrado en este capítulo? Él es Dios, el único Dios, el único que puede salvarnos. Él perdona nuestros pecados por amor de sí mismo y no por ningún otro mérito que nosotros podamos ofrecerle. Hagamos de estas perlas un estilo de vida, una vivencia. Que Dios te bendiga. Amén.